Leli, lo fundamental de todo es saber cuándo actuar y cuándo no. Y por eso nosotros elegimos justamente esta revisión bibliográfica que cuenta las guías de los países que ya fueron pasando por la pandemia, ¿verdad? Desde Italia hasta China, España, Francia, y todo esto como dijo la licenciada Lelis, en el marco a través del documento de la WCPT, que es la Confederación Mundial de Fisioterapeutas, que trabaja directamente con la Organización Mundial de la Salud, y también con la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, que sacó una guía, digamos, de acuerdo a la realidad de Latinoamérica. Eso es lo interesante también. Nosotros dijimos, como fisioterapeutas respiratorios de Paraguay, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Nadie es experto en el tema de COVID-19, ¿verdad? Pero hacemos fisiorrespiratoria, queremos aportar al país algo, queremos ayudar, queremos dar buena atención, y a veces, entonces, cuando queremos ayudar, tenemos que ser bien específicos en qué y no meter la pata, ¿verdad? Hablando mal y pronto. Entonces, se dice que en general, así como dijo la licenciada Leli, que ya habló un montón, y súper bien, para mí ya dijo todo lo más importante, pero igual, entonces esas fases que tenemos nosotros, que hay, ¿verdad? Como para que haya un entendimiento lineal, ¿verdad? Está la fase de confinamiento, después está esa fase de reagudización, que entra al hospital, internado, ¿verdad? Sala común, urgencia. Si empeora, va a entrar a terapia intensiva, y si se recupera, hasta la fase de recuperación, ¿verdad? ¿En dónde entra el kinesiólogo, verdad? ¿Qué pasa con el documento del Ministerio de Salud? No tiene tanto en cuenta las fases, digamos, desde el punto de vista de la línea del tiempo, sino tiene en cuenta las secuelas y la afectación del paciente. Por eso dice los que tuvieron una insuficiencia respiratoria moderada, leve, y luego habla de los que tuvieron una insuficiencia respiratoria grave. Entonces, de acuerdo a eso, habla para el tratamiento específico. Sin embargo, nosotros como fisioterapeutas ya tendríamos que ver la línea completa. Y esto no es una carrera de velocidad, es de resistencia. No sabemos qué nos espera, tenemos una idea general por los otros países y estamos atajando ahí, pero hoy estaba hablando con una colega que trabaja en un hospital público y me dice, no es luego que no tenemos ventilador, no tenemos suficiente oxígeno. Y acuérdense que la insuficiencia respiratoria que tiene el paciente es de insuficiencia respiratoria tipo 1, que es la hipoxémica, por falta de oxígeno. Entonces tal vez uno dice, ay no, es muy complejo el tema, los ventiladores y todo eso, y tal vez va a pasar que como en Ecuador ni siquiera pueden llegar a tener oxígeno, y esa es la realidad del país, ¿verdad? ¿Cómo estar preparado? Entonces, desde ya nosotros la prevención, ¿verdad?, que estamos haciendo, tenemos que hablar, hacer videos, explicar. Ustedes se acuerdan lo que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Por la historia que nosotros estudiamos, casi se exterminó la población paraguaya. Y esto viene a ser algo parecido, y no somos conscientes. Y como profesionales, ¿verdad?, estar aportando ya desde el lado de la prevención, kinefilaxia, el kinesiólogo, ¿verdad? Podemos hacer videos, cómo respirar bien, explicar por qué no tiene que salir a la casa, ¿verdad? Hablar en terminología común para llegarle al pueblo. Ahora, volviendo a la parte científica, hicimos la revisión, bueno, las guías de todo lo que sea rehabilitación hablan de las 4 fases. Que quedamos entonces: confinamiento, ingreso hospitalario, agudización o periodo crítico, donde está en terapia intensiva, y la recuperación y alta, ¿verdad?
¿Qué pasa en la fase de confinamiento? Tiene, como dijo la licenciada Lely, fiebre o febrícula, fatiga generalizada, tos seca. Solamente del 26 al 28% de los pacientes con COVID hasta ahora estudiados y diagnosticados a nivel mundial presenta secreción. 26 a 28%. El resto es tos seca, porque la neumonía no es exudativa. Entonces ahí nosotros, todo lo que sea higiene bronquial, todo lo que sea aspiración de secreciones, no lo usamos, ¿verdad? Y tampoco en la fase de confinamiento el paciente sabe que se le diagnostica COVID, si no está grave, se queda en la casa, aislamiento, cuarentena. Ahí tiene fiebre, se siente un poco débil, de repente tiene mialgia. A nivel científico, con todos los estudios, no existen evidencias de que las técnicas de fisioterapia respiratoria ayuden al mejoramiento en esta fase. Así que no tocamos en esta fase, pero podemos aconsejar y dar recomendaciones generales como terapeutas y agentes de la salud, y más que nosotros somos kinesiólogos. ¿Qué quiere decir eso? Movimiento. Dentro de las posibilidades del paciente, si no tiene fiebre, si no hay muchos dolores, ¿verdad? Evitar que quede postrado en la cama. Se le dice que evite largos periodos de sedestación o de inmovilidad, que se pare un poco, camine unos pasos. Si tiene fiebre, eso se ataja, ¿verdad? No hace un poco de ejercicio físico diario, que se mueva un poco, porque si no también la ansiedad le consume, pero eso hay que monitorizar. Lo ideal sería que en esta fase el paciente adquiera un saturómetro de oxígeno. Con ese saturómetro de oxígeno o podemos hablar con el ministerio y ver que se consiga y que se les pueda dar a estos pacientes, prestar, y después se desinfecta, no sé lo que se hace, ¿verdad?, para usar otro año. Tiene ese saturómetro de oxígeno, se controla la oxigenación, que no tiene que ser menor a 95%, ¿verdad? Frecuencia cardíaca no tiene que ser mayor a 100, y se controla la fiebre. Y dentro está en la fase de confinamiento y que hace un poco de ejercicio físico, movilización de miembros superiores, caminata, todo coordinado con la respiración, ¿verdad? Ese asesoramiento nosotros lo podemos hacer, incluso podemos hacer videos como colegas. Yo le invito a los colegas, vamos a trabajar desde casa. Lo que tenemos todavía, ¿verdad? No sé yo si la suerte de poder estar en casa, porque hay muchos colegas que ya están con pacientes con COVID y también están tratando con otros pacientes. Mientras tanto, como les dije, esto es de resistencia, no de velocidad, ¿verdad? Vamos a apoyarnos entre nosotros, vamos a seguir con la educación y podemos realizar videos educativos de qué hacer en la fase de confinamiento y explicamos como profesionales del movimiento, ¿verdad? Eso sería como para aplicar ya los estudios y las guías internacionales y movernos a nivel científico, porque no es solamente leer y publicar, ¿verdad?, socializar. Ahora nosotros tenemos que aplicar como profesionales. Incluso los estudiantes pueden hacer como extensión universitaria un videíto, siempre acompañado y asesorado de sus profesores, sus docentes, de la etapa de confinamiento, ¿verdad?, que es fase 1, dijimos, ¿verdad? ¿Qué pasa a nivel de lo que está sí o sí contraindicado? Una vez, pónganle que el paciente empeoró y tuvo que internarse. ¿Por qué? Porque la insuficiencia respiratoria aumentó. ¿Qué quiere decir eso? Sus niveles de oxígeno bajaron y tiene demanda de un soporte de oxígeno, ¿verdad? Entra al hospital. Ahí, nada de lo que sea técnicas de movilización del flujo expiratorio, entiéndase huffing, entiéndase tos asistida, entiéndase flúter, entiéndase frijol para la parte de reentrenamiento de la musculatura. Nada de eso se usa. En la fase que entra a hospitalizarse el paciente, ¿verdad?, ahí se está haciendo una revisión con los kinesiólogos, que va a hablar más adelante el kinesiólogo
nuestro kinesiólogo Martínez, ¿verdad? Que va a hablar, que es el Magister, él va a hablar de todo lo que sea la parte de oxigenoterapia, Ricardo Martínez, todo lo que sea de ventilación, ¿verdad? Soporte ventilatorio, si hacemos o no invasivo, pero eso no es que nosotros hacemos, se hace en conjunto con la guardia, con los terapeutas, con enfermería, que es muy importante trabajar codo a codo, ¿verdad? Entonces, volvemos. Fase hospitalaria ahora. Ingresó el paciente, insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Debe recibir un soporte de oxígeno, de eso vamos a tratar cómo los soportes y los cuidados con Ricardo Martínez, ¿verdad? Y ahora que yo les digo en esta fase, no hacer nebulizaciones, nada de flúter, asistente la tos, nada de ejercicio, ¿verdad? De movilización del flujo expiratorio. ¿Qué más en esta fase, verdad? Que se ha demostrado, ¿verdad? Que como no hay secreciones, lo que les dije, hay solamente un 34%, nada de asistencia de la tos ni nada. En la fase de ingreso, prácticamente, sino es ayudar a todo lo que sea el soporte ventilatorio y la parte de oxigenoterapia. No hay más nada que hacer. Fase de ingreso, está en sala común o está en urgencia. Ahora, empeoró el paciente, ingresó a terapia intensiva. ¿Qué hace el kinesiólogo ahí? Es el kinesiólogo especialista, ¿no? El que maneja ventilación mecánica, el que aspira al paciente, ¿verdad? El que trabaja en equipo. ¿Qué hace el kinesiólogo ahí? Por supuesto, colabora para la aspiración de secreciones de ese paciente intubado, porque la ventilación invasiva, si es que se va a aplicar, tiene que ser en casos muy específicos. De eso nos va a hablar Ricardo Martínez también, y con mucho cuidado de bioseguridad. Incluso no se recomienda. Por ejemplo, yo estuve hablando con un pediatra, porque trabajo más en el área de pediatría, y ellos directamente decidieron que en pediatría no ventilación no invasiva, ¿verdad? Ahora en adultos, según lo que estoy viendo con los colegas de Latinoamérica, a veces tienen que adaptarlo, pero con mucho cuidado, tiene que estar el paciente en un lugar específico aislado, se tiene que poner los filtros adecuados, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? El paciente está internado ya en terapia intensiva, está intubado, sí o sí se aspira con circuito cerrado de aspiración, ¿sí? Evitar la desconexión, evitar el contacto, ¿verdad? Todo lo que sea, si es que va a necesitar algún broncodilatador, se recomiendan cámaras espaciadoras y cartuchos utilizados del PMDI para que sea todo de aerosol terapia, ¿verdad? Ahora, ¿hay eso en nuestros hospitales? ¿Hay eso en nuestras terapias? Eso tenemos que ver, ¿verdad? Porque como dijo la licenciada Lelis, la bioseguridad, en una pandemia no hay urgencia. Si es que no hay eso, si no hay un presurizador indicado, ¿verdad? No se le hace, porque eso va a complicar más después. Tenemos que ser conscientes. Ahí leí que recomendaron que hablemos de bioseguridad. Vamos a hablar, el próximo live que hagamos, vamos a hablar de bioseguridad. La licenciada Leli ya está viendo todo el tema. Tenemos a otra colega que trabaja en eso, que armó todo un equipo, ¿verdad? La kinesióloga Carla Ferreira va a hablar también de bioseguridad. Estamos haciendo también un análisis bibliográfico de eso, vamos también a compartir. Seguimos en la fase de unidad de cuidado crítico. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se ayuda para aspirar en circuito cerrado. Después, que más uno se tiene que asegurar que haya los filtros adecuados, todo. Si es que el paciente necesita una resucitación cardiopulmonar, se recomienda la intubación precoz, sí o sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en un paciente que ya está en terapia intensiva, está intubado, ¿verdad? De factores de riesgo y que posiblemente ese paciente tenga tendencia a empeorar, ¿verdad? Según los estudios se vio que la edad avanzada, el sexo masculino, recuento del linfocito, suplementación de oxígeno, elevada mutación, todo lo que sea una elevación puntuada en el fallo orgánico múltiple con escalas específicas, y si su radiografía tiene muchos infiltrados.
esos parámetros me dan de que el paciente posiblemente vaya a pique, ¿verdad? Hablando mal y pronto.